En mi caso me voy a referir a, digamos, los tres colegas que me antecedieron dieron desde distintas perspectivas una imagen más global, si se quiere, o más de conjunto, que para mí es no solo que yo ya lo hice, sino que para mí igual sería imposible si hubiera empezado, hubiera sido la primera en hablar, porque en mi ámbito de análisis es el sector agropecuario. Entonces, pensé en, bueno, plantear algunas cuestiones que tienen que ver con cómo jugó o cómo juega el sector agropecuario en estas distintas coyunturas, qué rol ha jugado, cómo ha atravesado esas coyunturas, y referirme también un poco a la cuestión de la financiarización, que era uno de los ítems, digamos, que yo también encuentro que hay, digamos, que el sector, que mirar el sector agropecuario en esos distintos momentos de crisis requiere pensar en un sector que, digamos, que primero no juega igual y segundo no está compuesto de la misma manera que podíamos pensar en el 89, por ejemplo. El 89 fue un momento que en realidad, bueno, deberíamos ponerlo un poco antes. A lo largo de la década del 80 se da un proceso de transformación de sistemas productivos, si se quiere, muy vinculado con cambios en lo que podemos conocer como el régimen alimentario global, que básicamente tiene que ver con el rol que juegan los países, los distintos países en el circuito mundial de producción y distribución y consumo de alimentos. Rápidamente hay un cambio dietario que lleva, digamos, a lo que se conoció en Argentina como el proceso de agriculturización y más tarde pampeanización, que no es más que no reconversión, pero un cambio en el uso del suelo con mayor destino hacia producción agrícola. Básicamente 5 productos concentran la producción nacional y sobre todo la producción exportable, con un abandono de la ganadería, un arrinconamiento tal vez de la ganadería hacia zonas menos aptas, y este proceso que empieza en la región pampeana, en la región núcleo, luego se va a trasladar hacia el norte del país, ayudado por cambios tecnológicos, sin duda toda la cuestión biotecnológica, en ese momento los híbridos, que se denomina pampeanización porque implica, digamos, llevar esa lógica a áreas no pampeanas. Una cuestión una imagen que hay, entonces es un momento de reconversión donde obviamente en el sector agropecuario, no sé en otros sectores, pero las crisis empiezan como crisis financieras, o sea, problemas de costos, ¿no? Que les cierren las cuentas, para decirlo raro, empiezan como crisis financieras, dan lugar, había como una secuencia de reconversiones tecnológicas muy profundas y obviamente reconversión en el mapa de actores. Algunos salen, otros entran y los que quedan, y ahí hay que preguntarse cómo hacen para quedar. Hay una imagen sobre el sector agropecuario que es que esa famosa clase dominante, siempre asociada a la propiedad de la tierra, se ha reproducido de manera casi idéntica, con una enorme cintura para todas las crisis, sin cambios. Y lo cierto es que esto no es así, ¿no? Más allá de la famosa hipótesis de la tradición y las hormonas, de las que los propios terratenientes hablan, ¿no? La sustitución por herencia, tienen muchos hijos, son católicos, tienen muchos hijos, entonces se dividen las tierras, lo cual es cierto, en parte. A mí me sorprendió muchísimo encontrar, porque, digamos, más allá de esa hipótesis, repito,
uno tiene la idea de que los que están arriba siempre ganan en las crisis. Pero el movimiento que uno no piensa es como algunos de los que estaban arriba salen y entran otros. Y ese proceso de agriculturización para mí fue una sorpresa enorme ver que muchos de los grandes productores, grandes propietarios también, distingo esto, ahora digo por qué, ese proceso del 89, sobre todo cuando empieza la sojización, o sea, cuando se integra el cultivo de la soja, que no era un cultivo, hay muchos que quedan afuera. O sea, si ustedes leen, empezando por ejemplo, si ustedes leen notas de los anales de la sociedad rural, no veían, o sea, realmente no la veían. Se sumaron tarde a ese tren. Van a ser otros actores los que van a ver esa importancia, o sea, que van a promover ese cambio y que no casualmente vienen de la mano digamos, muy fuertemente articulados al sistema de ciencia y tecnología. Quiero decir con esto no solo universidades, sino también INTA y también, obviamente, las empresas de agroquímicos. Entonces, el momento del 89 encuentra el sector agropecuario en un proceso de profunda transformación donde le caben, digamos, un poco las generales de la ley. El 2001 es un momento totalmente distinto porque el sector, digamos, primero se beneficia de la especificación. Toda la década del 90 es una década de expulsión de productores, no necesariamente de cambios en la estructura de propiedad de la tierra, porque un mecanismo tanto de ampliación de escala como de permanencia de algún modo vinculado a la actividad productiva es el arrendamiento. Si ustedes ven en términos, los datos censales, que además son muy malos para medir concentración, pero lo que sí se puede ver es que si bien la forma de propiedad sigue siendo la más importante, la que más crece entre el 88 censo anterior y 2002 censo posterior es el arrendamiento. O sea, el modo de expansión de las empresas agropecuarias pasa muy fuertemente por el arrendamiento. Entonces, me parece más pertinente ahí hablar sobre los cambios, digamos, que sí hay concentración productiva, pero no necesariamente conlleva, con eso no quiere decir que no hay concentración de la propiedad, sino que digo que no necesariamente conlleva concentración de la propiedad. Entonces, hay un agro que había hecho, un sector agropecuario que había hecho una enorme transformación tecnológica, que había dejado a muchos en el camino. Esa transformación tecnológica había generado deudas que después son especificadas, y la especificación ayudó también en el sentido de cómo se va conformando un bloque, a mi modo de poder, en torno al sector agropecuario, porque hubo un momento, digamos, que uno de los grandes acreedores del sector agropecuario no eran los bancos, si bien había millones de hectáreas hipotecadas gracias con los bancos, pero uno de los mayores sectores acreedores eran las empresas de insumos, porque durante todos los 90 prácticamente los créditos desaparecieron, el crédito bancario. Entonces, ¿quiénes financiaban? Las empresas de insumos. Y hubo un momento que los productores directamente dijeron no pagamos las asociaciones. Y hubo algunos visionarios de cómo venía la cosa que se jugaron por pagar, o sea, por generar acuerdos con las empresas de insumos. Digo visionarios porque ahí empiezan una serie de articulaciones que van mostrando cómo se construye un sector de poder que se presenta como burguesía nacional y que a partir del 2001 se ve muy claramente, pero que en realidad articula, porque hay una variable en todo esto que es importante, que es la globalización, que va articulando productor agropecuario y todas las otras instancias de la cadena
de la cadena de valor. Ese sector en el 2001 es el que aparece y tiene un discurso sobre eso, como nosotros somos el sector que tenemos una capacidad productiva, la soja está teniendo unos precios espectaculares, nosotros vamos a sacar al país de esta crisis. Entonces, en el sector agropecuario, y efectivamente, si uno mira los números, el aporte del sector agropecuario a la salida del 2001 es sustantivo, ¿no? Por básicamente la coyuntura de los commodities. Ahora, uno podría pensar ahí que hay, y eso fue un poco la caracterización del conflicto del 2008, que ahí me parece que hay un momento de crisis del 2008, que es que solo, digamos, que el sector agropecuario básicamente solo se estaba beneficiando de los commodities. Y es cierto esto, pero hay una serie de procesos que para pensar cómo llega ese sector agropecuario a esta crisis, que por supuesto no está en crisis, lo cual implica que no haya sectores que sean, o tipos de unidades que no se han quedado afuera, pero obviamente sus niveles de captación de riqueza se han menguado, pero no al punto de constituir una crisis. Yo disiento ahí con la idea de un sector dualizado o polarizado. ¿En qué sentido? En que obviamente hay sectores muy grandes, pero el sector empresarial ligado al sector agropecuario es un sector muy heterogéneo. A mí me parece que una variable importante para tener en cuenta ahí no es solo el clásico tamaño, que por supuesto es, pero es la medida, el grado de integración a esas con actores globales. Quiero decir, hay actores de la cúpula del sector agropecuario que tienen una estrategia global. Entonces no es solo que, porque ya no pasa porque el mercado interno me consume o no me consume, sino en qué medida puedo trasladar y mover mi actividad tras fronteras, según aprovechando distintos tipos de coyunturas regulatorias, económicas, etc. Pero hay otra franja que está más nacionalmente orientada, y esa franja sí, que es diferenciada también en términos de tamaño, pero que esa franja que depende más de las lógicas y de las dinámicas del modelo internamente, resulta más afectada. Y entonces no son solo, digamos, una capa súper grande y un montón de productores pequeños, sino que si uno, por ejemplo, digamos, yo hago mucho trabajo de campo en las provincias, hay sectores empresariales muy importantes en las provincias que están, y ahí hay una clave importante que es una asociación con los sectores, insisto, con esto cierro y después te toca pegar las preguntas, con el sector proveedor de insumos, pero también con capitales financieros. Entonces ahí también hay una caracterización, digamos, de la vinculación con las finanzas como como algo rentístico, ¿no? Pero esa asociación con el sector financiero abre muchas preguntas y permite, porque son sectores financieros que entran en proyectos productivos y que imprimen al sector agropecuario una dinámica donde la lógica productiva se imbrica con lógicas financieras. Después puedo explicar de qué se trata. Entonces, el sector agropecuario creo que hoy está parado en un momento de crisis que no tiene tanto, que tiene en parte que ver con estas variables, y con esto cierro, pero que tiene que ver con otras cuestiones, que es, hay una base, un pilar, digamos, de esta lógica, de este modelo dominante hoy, productivo en el agro, que está mostrando sus contradicciones, y que es el ambiental. Y no solo porque hay gente que cuestiona por las fumigaciones, sino porque
el ambiente, digamos, las propias bases biofísicas de la agricultura están presentando problemas para la acumulación. Y todavía no hay una revolución tecnológica, como sí hubo, por ejemplo, con la siembra directa, los transgénicos, que permita restituir esos niveles de acumulación. El último dato que digo en ese sentido es que si uno analiza los niveles de rendimiento, y eso es importante para considerar salidas o cómo se va a mover esto en este sector, si uno mira las series de rendimientos a partir de la implementación de las biotecnologías y básicamente de las semillas transgénicas, hay un aumento, pero es un aumento pequeño. Hay un aumento de los rindes, pero es un aumento pequeño, que no compensa el nivel de inversión que también se hizo. Entonces, ahí el ambiental es una variable, por lo cual también las regulaciones que hay en ese sentido y la política científica, en el sentido de que modelos de sustentabilidad también proponemos, va a ser importante. Muchas gracias.